políticas, pues llegan ellos ahí y son radicales, me refiero, muchachos, a radicales, o sea, aplican a rajatabla el Islam. La mujer, por ejemplo, tiene que andar siempre con la burka, no puede mostrar más allá de los ojos, son muy estrictos en su manejo, en las conductas que tienen, inclusive los mismos varones, si llega uno a robar, lo matan, o sea, son muy radicales, muy radicales. Se aplican su religión a rajatabla, ortodoxos totalmente. Entonces, cuando vienen lo de las Torres Gemelas, lo que sucede es que estaba Bin Laden estaba pues refugiado ahí. Y Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo. El primer país que invade es Afganistán porque están buscando Osama. Y bueno, terminan sacando a los talibanes de ahí, se refugian en la serranía, en las montañas. Y ahí quedan encerrados desde ese tiempo hasta acá. Luego invaden Irak, los americanos matan a Saddam Hussein también por lo mismo, que dicen que era proterrorista. También toman Irak. Muchos dicen que fue el pretexto porque es la principal vía, y eso lo tienen que entender ustedes. Todo Medio Oriente es la principal vía de comunicación y traslado de lo que viene siendo el crudo y el gas natural, y también el opio. Entonces es un paso natural, siempre ha sido un paso natural entre Oriente y Occidente, todo Medio Oriente. Zona conflictiva siempre y tiene que ver con cuestiones económicas. Pero ahora, ya con los años, Donald Trump me lo había comentado, empezó Obama a comentar lo que iban a retirar las tropas, luego dijo Trump que sí, que iban sobre eso, y luego Biden pues lo está cumpliendo. Entonces, Biden acaba de sacar a todo el ejército americano de esa zona, y era lo que se esperaba, que en cuanto saliera el ejército, los talibanes recuperaran ese lugar, que es lo que están viendo ustedes ahorita. Por eso el ejército americano no puede hacer nada, porque iba de salida. Ha habido tiroteos ahí en el aeropuerto, pues no se puede hacer más. Es una noticia importante, sí, sí lo es, porque regresando a los talibanes ahí, Irán, que es otro de los enemigos de Estados Unidos, tiene un aliado. Los chinos ya se aliaron, acaban de firmar un acuerdo de no agresión y de ayuda con Irán, y los chinos tienen acuerdos de no agresión con los rusos, y los rusos, los chinos y los indios están haciendo ahorita ensayos militares en toda esa zona. Corea del Norte es aliado de ellos también. Entonces, si se fijan ustedes, ahí hay una vía de presión que ya existe desde hace tiempo, pero ahorita está más exacerbada, tanto a nivel Europa como Medio Oriente, porque con lo del COVID ha habido un exceso de liquidez. ¿Qué es eso? Hay una gran cantidad de dinero, producto de todo el dinero que se ha estado sacando para ayudar a la gente que no se muera de hambre, y porque se confinó a la gente, y ese dinero que está ahí en las economías, de repente sin circular bien porque no se han reactivado del todo, generan una olla de presión que conlleva una serie de problemas económicos como inflación, pérdida del poder adquisitivo, bueno, y de calidad de vida y el bienestar. Entonces hay que quemar ese dinero, y si no encontramos vías para que ese dinero se vaya o se canalice, normalmente los conflictos bélicos son una manera de que ese dinero rápidamente se pueda utilizar y reactiva la economía, porque tiene un efecto multiplicador tremendo la economía de guerra. Por eso muchos pensamos que este año iba a ser así. Pasó el mayo con Israel y se espera a final de año. Bueno, algunos calculamos que pueda pasar algo. Pues tenemos ya tiempo diciéndolo. ¿Por qué? Porque hay una olla de presión. Esto que está pasando en Afganistán ya lo veíamos venir, ya también se había platicado, ya también lo habíamos dicho. Está ahí. Era algo latente, pues iba a suceder. En cuanto Estados Unidos quite el pie de ahí, se va a suceder. Y cuando Estados Unidos se vaya a retirar al Medio Oriente, va a ganar terreno este tipo de corriente radical del Islam, y se va a quedar solo Israel, que es aliado de Estados Unidos y el OTAN. Y si se queda solo Israel, pues va a ponerse muy complicado el panorama en Medio Oriente. De por sí lo es. Por eso esa noticia es importante. Bien, y la segunda noticia, ¿cuál sería? ¿No? ¿No tiene idea? Haití. Bueno, lo de Haití, bueno, sí sucedió, pero no fue, digo, sí, sí es terrible. Pero hay una que preocupa más. Les voy a decir cuál es. Dicen ustedes que Texas tiene ahorita saturado, Dallas sobre todo tiene saturados los hospitales con niños enfermos de COVID de la variante Delta en estado crítico. Eh, Eso ha complicado el panorama porque se supone que en Estados Unidos la vacuna se está aplicando tanto a niños como a adultos, y tiene esta complicación ahorita con los niños.
La cuarta ola en Estados Unidos ya llegó muy fuerte porque está pegando a ese sector vulnerable de la población y sobre todo a instancias de que en México, por ejemplo, los niños vayan a clase a partir del 30, creo, y de los primeros de septiembre. Entonces eso complica porque quiere decir que los niños también se contagian aunque estén vacunados. El asunto es delicado. En el caso de la universidad, ustedes no se preocupen, al parecer todo se mantiene y seguimos virtuales, pero los niños pues sí tienen. La C parece que los va a llevar a eso, ¿no? Profe, de hecho, no hay vacuna para los niños, En México no, fíjate, en Estados Unidos están aplicando la Pfizer. La pero Pfizer. tenía entendido yo que la Pfizer se puede aplicar para mayores de 13. Sí, 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 de 3, exacto. Sí, de 2 en adelante, en secundaria y prepa, así es, así es. Sí, Así es. así que los de 12, 11 Para para abajo, abajo no están vacunados. no están vacunados. Y los de secundaria sí están también vacunados y aún así están internados. Fíjate. O sea, fíjate la complicación en ese asunto. Va a estar interesante, vamos a ver qué sucede, pues hay que estar a la expectativa y viendo. ¿A qué voy con esto de las noticias del fin de semana? Para esta materia es importante que ustedes estén al día en lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía internacional, cuando hablamos de finanzas internacionales, de comercio internacional, hablamos del entorno económico internacional y ese es impactado por todo lo que sucede a nivel global. Determina mucho lo que hacen las empresas y lo que no hacen. Entonces tenemos que estar siempre al tanto de lo que está sucediendo, porque como lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estas semanas en la materia, se van a dar cuenta ustedes que todo está conectado. Entonces es importante, muy, muy importante, mantener, digamos, ese seguimiento sobre lo que acontece. ¿De acuerdo? ¿Sí, de acuerdo? Sí, Bien, regreso a Krugman. ¿Cómo les fue con el documento Krugman, Rebeca? pues este capítulo que habla del modelo de gravedad, yo lo había visto en la prepa. Ok. eh, Nos habían hablado, creo que fue un tema en sí de mis compañeros que nos preguntaba por qué no hacíamos más comercio con China, y entonces su maestro nos comentó pues acerca de esta ecuación de modelo de gravedad, en el cual nos dice que más que nada por la distancia, aunque tengamos acuerdos y todo, es más complicado hacer comercio que a comparación de Estados Unidos, que lo tenemos a un lado. Así es, muy bien. ¿Sí les sirvió entonces el modelo? ¿Lo comprendieron perfectamente? Yo creo que sí. Ok, perfecto. Bien, voy a señalar me voy a ir sobre el capítulo en algunos puntos si les parece bien, nada más para precisar. Bueno, si se fijan, habla mucho del 2004, ya les dije por qué, porque es la edición de este libro. Eh, Fíjense, en 2004 el conjunto de la economía mundial produjo bienes y servicios por un valor de aproximadamente 40 billones de dólares, 40 billones de dólares en 2004. Del total, el 25% se vendió en fronteras nacionales, de cerca de 10 billones. Pero bueno, eso nos dice que hay muchas exportaciones e importaciones. Para saber qué, Profe, mándeme. hay una parte que me gustaría que me la aclarara. No sé si los compañeros también tengan esa duda, pero decía que en algún momento, o sea, la ecuación esa de la gravedad no era del todo así perfecta porque había casos en los que cuando, o sea, había distancia, por ejemplo, creo que ponían ahí de ejemplo de Estados Unidos con Irlanda, Ajá. de que había buen comercio entre ellos y a pesar de que esté la distancia, pero metieron ahí creo que porque tenían idiomas similares, que en Irlanda se hablaba mucho el inglés, algo así, ahí no logré comprender del todo. Sí, bueno, sí, ahorita llegamos ahí, por supuesto, Orlando, lo explico. Es importante también, por eso el primer día de clase, no sé si recuerdan que hablamos un poquito de la división de la economía. Les decía que la economía hay una división que nos dice que hay una economía normativa y otra positiva. ¿Recuerdan eso? Les decía yo que la economía normativa era el deber ser o lo que la teoría nos dice que es. Y la positiva es lo que en realidad sucede.
que muchas veces lo que sucede en la economía normal, o sea, en la real, en la que estamos viviendo nosotros, no se apega al 100% a la teoría. La teoría me sirve para explicar, y lo vamos a estar viendo aquí, vamos a estar viendo un modelo, y cada modelo explica a detalle algo del comercio, nos queda claro, pero luego nos topamos con estas realidades que parece que contraponen en algunos puntos lo que dice la teoría, y no quiere decir que la teoría esté mal, quiere decir que esa parte, que hay excepciones a la regla, que hay situaciones que no aborda ese modelo, entonces otro modelo lo abordará para poder explicarnos por qué se da la situación. O sea, tenemos que tener abierto, digamos, abierta la mente para eso. Vamos a estar leyendo un capítulo, parece que nos explica al 100% todo y de repente nos topamos. En uno Krugman lo hace mucho. Te muestra él, ok, eso es lo que dice la teoría, pero sucede esto, ¿por qué sucede? Y entonces eso le da pie al siguiente modelo o a la siguiente explicación. De tal forma que entendemos que el conocimiento lo estamos construyendo todos los días, porque siempre hay algo que se sale de la regla. De hecho, cuando hacemos los modelos econométricos, por ejemplo, que pongo yo, quiero explicar, no sé, normalmente se dice que el nivel de ingreso depende de lo que tú realices, ¿no? O que el nivel del desempeño de algo depende de determinadas variables. Siempre en las expresiones matemáticas usamos un epsilon o una como griega. Al final, el epsilon significa, hay profesores que dicen que es como una sorpresa, pero en realidad se refiere a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un porcentaje, aunque sea minúsculo, de incertidumbre, que puede haber algo que esté fuera de lo que maneja el modelo per se. Pero no quiere decir que el modelo esté mal, quiere decir que hay cosas que escapan a nuestra realidad. ¿Qué te estoy diciendo, Orlando? Que no todo lo que tú consideras que lo tienes tú controlado. O sea, siempre puede haber algo que se salga. Y eso como seres humanos lo tenemos que ir entendiendo porque pues, así es la vida, hay cosas que no controlamos. Quisiéramos tener control de todo, pero no se puede. Hay cosas que no controlamos. Y qué bueno que no las controlamos, imagínate. Si no, estaríamos llenos de tiranos. Y nosotros mismos seríamos unos tiranos. Pero nos cuesta trabajo entender eso. Es un proceso normal. Entonces ahorita lo explicamos si te parece bien, que lleguemos ahí. De todas maneras, a lo largo del curso vamos a ir viendo este tipo de detalles. Bien, el modelo de gravedad entonces nos describe de alguna manera quién comercia con quién. Se intenta dar una explicación. Por eso se ve primero ese modelo, porque es el primero que intenta así como que decirlo en qué se basa eso. Es una relación empírica. Cuando hablamos aquí de empírico nos referimos a como matemática o una relación sí, que tiene que ver con la matemática. Que bueno, tiene que ver con, para hacerse, fíjate bien lo que dice, para hacernos una idea del valor del comercio entre cualquier país y también arroja luz sobre obstáculos que siguen limitando el comercio en la actualidad global. Así que bueno, lo primero que vemos es el comercio estadounidense total con sus principales socios. Si te fijas tú, todos los socios que tiene. Es una manera de irnos introduciendo el modelo. Ustedes se dan cuenta que los países con los que más comercio tiene, ¿quiénes son? Pues son sus vecinos, ¿no? Si se fijan. Sí. Bueno, luego sigue China, que aunque está retirado, pues digamos, no está tan lejos. Y aquí entra otra cosa, porque esto lo explica desde el punto de vista de la distancia. Pero hay otras relaciones que estrechan. No solo están los tratados, están los niveles de desarrollo también. Adam Smith decía en su libro que un país puede hacerse inmensamente rico si está rodeado de países ricos y poderosos. Entonces, él puede hacerse rico cultivando el comercio exterior, así lo dice él, o sea, incentivando el comercio exterior. ¿Por qué? Porque me puedo relacionar con los ricos y eso me permite a mí también crecer. Pero también dice, el país que está rodeado de países bárbaros, no desarrollados, le conviene más cultivar su país, su comercio interno, o sea, ver hacia adentro. ¿Por qué? Porque hacia afuera no hay nada en lo que pudiera, ¿no? Eso es lo que él creía. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que inclusive los países pequeños nos pueden brindar también una alternativa para el comercio. Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo. Ahorita ustedes pueden ver entonces estas dinámicas aquí a nivel de exportación e importación y se dan cuenta que los socios principales pues son los más cercanos en términos de distancia, ¿no? La pregunta entonces a responder es quién va a comerciar con quién. ¿En qué se basan esas relaciones comerciales? Y entonces, bueno, la pregunta que yo haría es ¿por qué comercia tanto Estados Unidos con estos países? Y para eso entra el modelo de gravedad para intentar explicarlo.
Por el Producto Interno Bruto, ¿no? Exacto, tiene que ver con su nivel de riqueza. O sea, no es solo la distancia, no es solo qué tan lejos está el país, qué tan lejos está el país, sino eso que les digo, es una igualdad. Un Producto Interno Bruto nos habla, alto, ¿de qué nos habla, Rebeca? Nos hablan acerca de los ingresos que ellos, no le llaman ingresos, le llaman eh, las cantidades que el país gasta en sí. Muy bien. Leilani, ¿y qué nos dice también un nivel alto de Producto Interno Bruto? La calidad ay, se me fue la cosa esa, la calidad de la economía que hay en el país, creo que era. Ok, y normalmente el Ah, Itania, el valor total de todos los bienes y servicios. ok, y el Itania, el PIB elevado. Si un país siempre mantiene PIBs elevados, es porque produce muchos bienes y servicios, como bien lo señala Itzel, y como dice Rebeca, bueno, la riqueza. Pero ¿qué me indica? ¿Qué países tienen normalmente los PIBs elevados? Buenos días, profe. Unos 10. Lo vi en la primera gráfica y aparecía que era Estados Unidos, no, Canadá. Canadá, también estaba China, Alemania, Reino Unido. ¿Y esos países, qué tipo de países son, Brandon? Son países desarrollados. Desarrollados, exacto. Cuando hablamos de países desarrollados nos referimos a países ricos, ¿no? Un país desarrollado no solo, porque hay países que tienen crecimiento económico, o sea que sus PIB son elevados, pero cuando hablamos de países desarrollados, quiere decir que el PIB es elevado, pero les permiten una distribución, digamos, más, no equitativa, pero más cercana a eso, es decir, el dinero se siente, la gente, el nivel de ingreso de la gente es alto, por lo tanto alcanza niveles de bienestar más elevados, por eso llamamos a esos países desarrollados, porque los habitantes pueden alcanzar niveles de satisfacción más altos que en otros lugares. Entonces eso es muy positivo para la gente que habita en estos lugares, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a continuar con esto entonces. Bueno, la pregunta es ¿por qué comercia? O sea, yo entiendo que comercia Estados Unidos con México, con Canadá, porque son sus vecinos. O sea, eso ya, la lógica me lo dice, pues tienen comercio porque son vecinos de él. Pero ¿qué onda con Alemania, Reino Unido, Francia? O sea, ¿por qué con ellos? Esa es la pregunta. Y ahorita ustedes lo acaban de contestar. ¿Por qué con esos países europeos? ¿Por el PIB alto? Sí, porque son tres países, tres economías, cuyo PIB exactamente es más alto. Y ese mide ese valor de bienes y servicios que comentaron ahorita. Y hay una fuerte relación, como les decía, entre el tamaño de la economía del país, o sea, este Producto Interno Bruto, y el volumen de lo que venden y lo que compran. Un país con un alto Producto Interno Bruto significa que tiene un nivel de riqueza alto, su producción es alta, y por lo tanto, si su producción es alta, lo más seguro es que exporte y que importe grandes cantidades de productos. Esa es la realidad ahí. Y bueno, aquí tenemos, fíjense bien, la relación de los países europeos o el tamaño de las economías europeas y el valor de su comercio con Estados Unidos. Este es el porcentaje del comercio con Estados Unidos y este es el porcentaje del PIB de la Unión Europea que representa ese país. Es decir, de menor a mayor. ¿Qué países otorgan más PIB a la Unión Europea? Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Holanda, Irlanda, Bélgica, Suiza, todos los demás. Si se fijan ustedes, entre el mayor porcentaje de aportación del PIB, más comercia con Estados Unidos. Si se fijan, precisamente por eso que les comentaba, porque producen más, pueden vender más. Así de sencillito. Bien. Y entonces esto nos lleva a la fórmula del modelo. Fijándose en el comercio mundial en su conjunto, los economistas han descubierto una ecuación de la siguiente forma que predice bastante precisión el volumen de comercio entre dos países cualesquiera que sean. ¿Dónde? Esta es la fórmula, ¿no? Donde esta A es una constante.
puede ser cualesquiera. Normalmente cosas de donde parte el punto del origen, pero ahorita vemos, pues. T es el valor del comercio. T subíndice IJ es el valor del comercio entre el país I y el país J. O sea, me está diciendo, el valor de comercio entre dos países, el país I y el país J. Aquí podría ser Estados Unidos, México, Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, lo que quieran, o al revés, Alemania, Estados Unidos, como lo quieran medir, ¿no? Depende de quién lo está midiendo. Y subíndice I es el PIB o Producto Interno Bruto del país I. Ese de aquí. Si I es Estados Unidos, ese es el PIB de Estados Unidos. Y subíndice J es lo mismo, pero para el otro país es el ingreso o el Producto Interno Bruto del país socio de Estados Unidos, del que estemos hablando, sea Japón, Alemania, el que ustedes quieran. Por eso le ponemos J, puede ser cualquiera. Y este PIB lo vamos a dividir entre la distancia entre ambos países. ¿Qué tan lejano está ese país? Estados Unidos con respecto al otro país. Es decir, ¿qué nos está diciendo esta fórmula? Que el valor del comercio entre dos países, cualquiera que fuera su proporcionalidad, esta es clave cuando hablamos de economía, les había dicho, ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir que todo lo demás es igual, o sea, es un supuesto, que no, lo demás no importa. Sabemos que en la vida real lo demás importa, lo mencionaba ahorita Orlando. Oiga, profe, pero menciona ahí que el caso de Irlanda, por eso quiere decir que lo demás importa, pero para poder comprender, digamos, en lo básico cómo funciona el comercio, partimos de lo sencillo, como decir, son dos países, es una distancia, lo demás no importa, son ellos dos nada más. ¿De acuerdo? Bien, al producto del PIB de los países y disminuye con la distancia entre los dos países. Es decir, ¿de qué depende esta ecuación para que tenga un valor alto aquí, matemáticamente hablando? De que estos valgan mucho y que esto sea menor. ¿Por qué? Si este es alto, bueno, toda la multiplicación esta va a darnos más alta y nos va a dar un valor más alto aquí. Si los dos PIB son elevados. Pero sobre todo, si esta distancia que divide al PIB del socio, entre más cortita sea la distancia, en términos matemáticos, el denominador de esta tasa, el denominador es menor. Si el denominador es menor, es mayor la cantidad que arroja aquí, ¿de acuerdo? Entre más grande es el denominador, menor será la cantidad del ingreso. Por eso la distancia importa. Entre más lejos, pues es más complicado que puedas hacer comercio con él. Entre más cerca es más fácil. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Dígame. No, pues la distancia, hay una distancia. No sé, pueden ser 2 kilómetros, 1 kilómetro, lo que mida la distancia de la frontera. Pues acuérdate que hay un pedacito ahí. Sí, o sea, pero no, pues es nada. Literalmente sería como poner cero, pues es nada. De huevo, lo tienes a un lado, pues. Si le puedes poner tus 10 metros, pues bueno, son 10 metros, pero la ecuación cumple con su función de decirnos que en realidad, pues no. ¿De acuerdo? A que si pongo aquí Rusia, pues imagínense la cantidad de kilómetros que tengo que poner aquí. Bien. Una ecuación como la 2.1 se conoce como, o sea, como esta, se conoce como modelo de gravedad. Está sencillamente explicado, del comercio mundial. La razón del nombre es la analogía con la ley de gravedad de Newton. ¿Sí se acuerdan de la ley de gravedad de Newton? Igual que la atracción de la gravedad entre dos objetos cualesquiera es proporcional al producto de sus masas y disminuye con la distancia. Es decir, o sea, la gravedad se mide precisamente por qué tanto se atraen los dos cuerpos. Pero si están pegados uno al otro, se supone que pues es mucho mayor porque están juntos.
En comercio entre dos países cualesquiera que sean, perteneciendo a todo demás constante, ceteris paribus, proporciona al producto de su PIB y disminuye con la distancia. Es decir, entre más grande el PIB, pues mejor, y entre menor la distancia, bueno, pues es mejor. Los economistas suelen estimar el modelo de gravedad algo más general de la siguiente manera. Y así lo estimo. ¿De acuerdo? En esta ecuación afirman que las tres cosas que determinan el volumen del comercio entre dos países son el tamaño del PIB de ambos países, la distancia entre ambos, sin suponer de manera específica que el comercio es proporcional al producto de los dos PIB e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, bueno, a eso se refiere con eso. Y bueno, y los índices arriba, nada más es para ajustar, ¿no? Los datos reales, pero ahí no tiene mayor importancia. Lo importante, les vuelvo a repetir, es el PIB y la distancia. Pero hay una lógica detrás de todo modelo matemático y eso lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Por eso les digo que la cosa ahorita, volviendo a lo de que con lo que empezamos la clase, que en el caso de Afganistán, ¿por qué se complica, por ejemplo, para un país como Israel? Porque se queda sin socios. Israel está en conflicto religioso con sus vecinos. Si la mayoría de los vecinos son musulmanes radicales, se va a ver obligado a tener que hacer comercio con países mucho más lejanos de lo que normalmente lo hace. Si se fijan, pues sí, les impacta. Además que la zona es rica, ya les decía yo, con todo y que estamos hablando de energías ahorita renovables y todo ese rollo, sigue siendo la zona más rica en petróleo y gas natural. Entonces, hasta el día de hoy, mientras no se haga el cambio, la conversión de energías a las no a las renovables, perdón, seguimos dependiendo del crudo, del gas natural y de todo lo que está ahí. Ahora también complica el panorama para otros árabes. No todos los musulmanes son iguales, ¿eh? Por ejemplo, dentro de ese grupo tenemos en el estrecho de Hormuz, hacia abajo, está Arabia Saudita, que Arabia Saudita son chiitas, son sunitas, perdón, ellos tienen otra manera de pensar. Entonces tenemos una complicación ahí porque entre los mismos árabes hay tribus y formas de ver el Islam distintas. Por ejemplo, los árabes, Emiratos Árabes Unidos, tienen relación muy estrecha con los países ricos de este lado. Pero bueno, si toda esa zona se complica políticamente porque están volviendo a tomar posiciones los musulmanes radicales y Estados Unidos no tiene ya, porque la realidad de por qué Estados Unidos está saliendo es muy sencilla, se está quedando sin dinero, o sea, no puede mantener esa gente allá, está muy lejos. Entonces necesita él estratégicamente empezar a recortar gastos. Tiene un déficit presupuestario tremendo interno, Estados Unidos. Eso le está costando a la larga, inclusive puede perder la posición hegemónica y eso es lo que están queriendo evitar los americanos. Por eso es que están haciendo estos movimientos estratégicos. Por supuesto que saben que implícitamente al movimiento viene una pérdida de la influencia americana en esa zona. Y quien recupera un poco de influencia son los árabes y por otro lado los rusos y los chinos. Entonces, eso mete un foco de conflicto que también presiona el comercio internacional, porque si ustedes recuerdan, del otro lado del estrecho de Hormuz está el canal de Suez, en el Mar Rojo, que es la vía más rápida de acceso entre Occidente y Oriente, por donde pasa cerca del 25% del comercio internacional, pasa por ahí. Entonces, para que ustedes dimensionen más o menos la gravedad de este asunto y por qué, por ejemplo, algo como lo que estoy viendo con el profe hoy, que es el modelo de gravedad, no es, ay, me está enseñando una fórmula aburrida de cómo funciona el comercio. No, todo esto todavía tiene vigencia. Pues les estoy citando el caso de los países que están ahí, que van a verse obligados a comerciar con otros, porque los otros ya no van a querer comerciar con ellos, entonces se les va a complicar el modelo de gravedad, porque van a tener que empezar a gastar en relaciones comerciales más alejadas. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, en general de eso nos habla. La parte del PIB es importante. Habla del gasto mundial en comercio, valor de las exportaciones y las importaciones. Y fíjense bien, en este apartado es donde nos dice, precisamente Orlando mencionaba algo de eso ahorita,
Cuando se aplica el modelo de gravedad, algunas anomalías surgen. Es normal, les decía, porque los modelos son abstracciones de una realidad, pero no quiere decir que nos van a decir cómo funciona el mundo realmente. Nos acercan a entenderlo, pero no nos los explican al 100. No hay teoría que explique al 100% nada. Tenemos que ir recolectando el conocimiento con base a lo que vamos leyendo. Así funciona la ciencia como tal, ¿no? Dice, resulta evidentemente, si vemos la figura 2.2, esta de acá, si la recuerdan, ahorita la hablamos, si vemos esa figura 2.2, resulta muy evidente que el modelo de gravedad se ajusta bastante bien a los datos del comercio de Estados Unidos con los países europeos, pero no perfectamente, aclara, no perfectamente. Una de las aplicaciones principales de este modelo es que nos ayuda a identificar anomalías en el comercio. Dice, en efecto, cuando el comercio exterior entre dos países es o bien mucho mayor o bien mucho menor de lo que se predice en el modelo de gravedad, los economistas buscan una explicación. Es como un doctor, cuando ustedes van al doctor, recuerdan que les van a hacer análisis, ¿verdad? Siempre, ¿o no? Si llega, no sé, con un padecimiento, ¿qué les pide el doctor? Para poder decir qué tienen. Te recomienda hacer unos estudios. Estudios de sangre, ya saben ustedes, biometría hemática, orina, bla, bla, bla. Y ya que tienen sus estudios, regresan con él y él va a leer eso. Y entonces, él que está buscando, él está buscando exactamente lo mismo que estoy poniendo yo aquí, anomalías, o sea, algo que se salga de lo que predicen los modelos, porque ellos usan también. Entonces, ellos manejan rangos sobre donde debe estar el comportamiento una sustancia, la que sea, en su cuerpo. Si se sale del rango, él va a tener que enlazar las variables que se salen del rango para poder llegar a deducir qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Exactamente eso. Es exactamente eso lo que vamos a hacer acá. Cuando los economistas vemos que algo no cuadra, decimos, a ver, ¿qué está pasando? Tengo que encontrar la explicación de lo que sucede. Dice, vemos que Holanda, Bélgica e Irlanda tienen un comercio considerablemente mayor con Estados Unidos que el que hubiera previsto el modelo de gravedad. ¿Por qué sucede? Y entonces entre lo que Orlando decía, bueno, para Irlanda la respuesta se encuentra en parte en una afinidad cultural. Irlanda no solo comparte el idioma, sino decenas de millones de estadounidenses con descendientes de migrantes irlandeses. Orlando, si recuerdas tú cómo está construido Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo está hecho? Su historia. ¿Sí ubicas o no? Es igual que la de los argentinos. Que los ingleses fueron a Estados Unidos. Bueno, no Que solo los ingleses, ya como nación. ¿Cómo se construyó la nación americana? la verdad desconozco, profe. Bueno, mira, Carlos Fuentes tiene un libro que se llama El Quinto Sol. Me gusta mucho porque cuando inicia el libro, él hace un análisis muy concreto. Dice, que un amigo argentino de él le decía que México tenía una diferencia con respecto a Argentina o Estados Unidos, dice. Porque Argentina y Estados Unidos tienen un comienzo y México tiene un origen. Dice, y eso es diferente. ¿A qué me refiero que México tiene un origen? México vinieron los españoles, nos conquistaron a los indígenas que vienen aquí. No hay que pedir perdón por eso, por cierto, ¿eh? O sea, es absurdo. Eso ya pasó en la historia y es producto de ese mestizaje que estamos aquí. De hecho, lo que sucedió entre nosotros y entre la gente nativa de aquí y lo que vienen siendo los españoles fue un mestizaje, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso de mestizaje? Que nos mezclamos con los nativos. Entonces México tiene un origen porque nunca desdeñó sus orígenes nativos, o sea, más bien los incluyó, se fusionaron. Ustedes lo pueden observar en la arquitectura, en la cultura, está presente en todos nosotros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Nuestras raíces siguen presentes. Y de hecho sentimos orgullo de nuestras raíces. Tienen un origen, hay un origen. Luego vamos a hablar de eso cuando me toque hablar de la división del trabajo, como por ejemplo para algunos países los migrantes mexicanos resultan muy complicados porque no se adaptan al 100, porque traemos esa marca de origen muy fuerte, esa cuestión de origen muy, muy arraigada. A diferencia de eso, Argentina y Estados Unidos se construyeron con migrantes, por eso tienen un comienzo, es diferente, no hay un origen, hay un comienzo. Llegó mucha gente de muchas partes, formaron barrios y formaron sus ciudades. Hay un comienzo.
No es gente nativa. De hecho, lo que hicieron los americanos con sus nativos, los metieron en reservas, en reservaciones, los guardaron, no se mezclaron. Fue diferente a nosotros, ellos no se mezclaron, los ingleses, los que llegaron no se mezclaron con los nativos, los segregaron, los hicieron a un lado. Entonces, cuando hablamos de ese comienzo, Orlando, quiere decir entonces que hay mucha gente en Estados Unidos. De hecho, la comunidad irlandesa americana es de las más grandes. O sea, hay mucho irlandés en Estados Unidos. Por eso celebran el Día de San Patricio, tienen, digamos, barrios irlandeses, los famosos pubs que también pululan, sobre todo en ciudades como la de Nueva York o las de la costa este, tienen que ver con esa influencia que tiene americana, digo americana, irlandesa e inglesa, de ya había. Entonces, más allá de la cuestión cultural, que es evidente, Irlanda desempeña un papel especial como país de acogida de muchas empresas americanas. Hay muchas empresas americanas que están en Irlanda. Y entonces aquí entra el papel de las empresas multinacionales, de la fragmentación de los procesos de producción y cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nos manda el capítulo 7, todavía no llegamos ahí, del chance, pero dejemos por lo pronto que hay una cuestión de arraigo cultural que tiene que ver con este comienzo que les hablaba a nivel social y también tiene que ver con este aspecto de que algunas empresas están también anidadas ahí. En el caso de Holanda como de Bélgica, la geografía y los costos de transporte, por cierto, la palabra costes es española, pero se refiere a los costos en general de transporte, explica probablemente su elevado comercio con Estados Unidos. Ambos países están localizados cerca del desembocadura del Rin, el río más largo de Europa occidental, que atraviesa la región más industrializada de Alemania, el Ruhr, así que Holanda y Bélgica han sido tradicionalmente el punto de entrada de gran parte del norte de Europa occidental. Rotterdam, si han oído, es de los puertos más grandes en Holanda. Y digamos que ahí es donde se hace el comercio. Si ustedes analizan, o no sé si han leído de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, siempre los puntos focales para las invasiones, las salidas y todo eran Holanda y Bélgica por esta posición privilegiada estratégica que tienen de sus puertos. ¿De acuerdo? Acuérdense que ahí hay muchos ríos y todos tienden a converger en esos puntos. Entonces, este gran comercio que tiene Estados Unidos con Bélgica y Holanda sugiere un papel importante en los costos de transporte y la geografía para determinar el volumen de comercio. Otra variable importante que vamos a empezar a ver. Si te fijas, Orlando, en todo lo que nos está diciendo que el modelo explica cosas, pero no explica todo. Pero sin el modelo no nos daríamos cuenta de que hay cosas que no se explican y entonces no podríamos buscar la manera de saberlo. La importancia de cada modelo nuevo es que nos permite encontrar aristas que no están exploradas y que podemos nosotros explorar. Y esa es la riqueza del conocimiento. Siempre estamos en busca de explicar una realidad que tenemos, ¿no? ¿Dudas hasta acá? No, ya quedó claro esa parte. Perfecto, muy bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Vamos despacito, pero así tiene que ser, ahorita. Ya luego se hubiera sido más dinámico ahorita porque necesito basarme en el libro. Ya luego voy a explicaciones sin el libro y con unos videos. Pero ahorita vamos a empezar así. Para que no se me agüiten, porque de repente me pasa con los otros grupos. Hay clases donde ya explico yo y lo platico y eso, y se les hace más dinámico esa parte. Y luego entraba con Krugman, y, ay, profe, el libro no, a veces tenemos que entrar al libro porque están los modelos matemáticos, están las gráficas, y necesito mostrárselos ahí para que puedan ustedes entender mejor. Entonces, por eso vamos a tener esos saltos entre que explico yo un video o eso, ¿no? Jueguitos y eso no hay en esta materia. Recuérdense que yo estoy un poquito chapeado a la antigua y tiene que ser así porque es teoría económica y se maneja así. Tengo que explicar el modelo para que quede claro a la luz de lo que está sucediendo. Como ahorita le estamos platicando de lo que sucede a nivel mundial y se los traigo a colación con el tema para que entiendan la importancia de lo que están viendo. Sin eso no vamos a poder entender lo demás. Hay dinámicas que juegan de un lado y de otro, ¿no? Entonces, muy interesante si ustedes le toman eso, si le toman el amor a esto. Bien. ¿Qué obstáculos presenta el comercio? Hay distancias geográficas, hay barreras me referimos concretamente a barreras de corte político y las fronteras. Y esas son las que de alguna manera determinan.
El tamaño económico, porcentaje del comercio de Estados Unidos con la Unión Europea y el porcentaje del PIB de la Unión Europea. Y bueno, esto hace un comercio notablemente mayor con sus vecinos, por obvias razones, porque son sus vecinos. O sea, eso siempre va a pesar, ¿no? Además tenemos la parte del Telcán, que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora el Telcán? Muchachos, ¿cómo se llama ahora el Telcán? Antes se llamaba Telcán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora ¿cómo se llama? No se llama TLC. Bueno, así se llamaba antes, Telcán, TLC en América del Norte, pero, o NAFTA en inglés. ¿Cómo se llama ahora? Le cambiaron el nombre, es la misma cosa, ¿no? Pero bueno. El Temec famoso, así es, muy bien. Temec, así es. Nomás le cambiamos el nombre, ¿no? Pero es la misma cosa, es un tratado de libre comercio y estos tratados de libre comercio a nivel internacional ayudan precisamente porque las políticas de barreras al comercio, que son impuestos que se cobran a la entrada y salida de mercancías, disminuyen considerablemente. Y también hay otras barreras de tipo no arancelario, que son barreras como, no sé, fitosanitarias o sanitarias, requisitos, trámites, se disminuyen entre los socios. Entonces, los que son miembros de un acuerdo son socios y entre ellos se dan ciertas concesiones, ¿no? Esa es la importancia ahí entre unos y otros. Bueno, y las provincias americanas, bueno, ahí las ven con las provincias canadienses y también mantienen el comercio. Es algo muy curioso, por ejemplo, la relación siempre sobre la línea fronteriza es importante. Siempre entre los dos países, si yo mido la convergencia de las economías de los estados, entre los estados del otro país, se van a dar cuenta ustedes que también tiene que ver con la cercanía de la frontera. Por eso en México también lo van a notar, aquí no lo señala Krugman, pero se los digo yo porque es el mismo caso que Canadá. Sobre la frontera mexicana van a ver ustedes niveles de desarrollo y dinamismo comercial muy diferentes, o sea, toda esta parte, incluyendo nosotros, que acá en el sur. De hecho, ustedes pueden dividir a México en dos, en el país del norte y en el del sur. El sur notablemente menos, con menos dinero que el norte, por una sencilla razón. El norte tiene un punto de conexión que es la frontera, donde hay mayor intercambio, mayor volumen o flujo entre los ciudadanos. Estoy hablando de movilidad no solo del factor de bienes y servicios, del factor trabajo, del factor capital, ¿sí? Y de, obviamente, tierra y todo eso. Bueno, que aquí hay una gran relación, es muy estrecho todo este punto. Nosotros los economistas le llamamos a esto convergencia. Aquí converge la economía. La economía de estos estados americanos con los estados de esta zona tienen mayor grado de convergencia. Y lo mismo sucede acá arriba. El nivel de convergencia entre estas provincias y estas es mayor. ¿De acuerdo? Profe, Mándeme. por eso el IVA se subió, o se bajó, sí, no se bajó. Era En el diferente. norte, ¿no? Sí, era diferente el IVA antes. Ahora el nuevo gobierno lo puso igual en todo el país, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque precisamente por esas dinámicas de convergencia debe ser distinto. Y no es que seamos mexicanos de segunda o de primera, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la dinámica del comercio, así es, Orlando. Entonces, lo ideal era esa diferencia, porque le permitía aprovechar la posición en general para todo el país, ¿no? Esa era la idea. Para allá se está volteando para recuperar ese diferencial que permitía una vida más barata, menos cara para los países, para los estados del norte, porque si era más caro, porque obviamente esa convergencia elevaba los precios, exacto. Entonces disminuir el IVA, el impuesto a valor agregado, permitía que los precios se ajustaran. Siempre los estados del norte hemos sido más caros que los del sur por esa cuestión. Y bueno, ese es el comercio internacional en general. Desde 1830, aquí obviamente estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, fíjense cómo el comercio ha ido incrementándose. Tiene procesos, ¿no? Son ciclos económicos, pero siempre va hacia arriba. La tendencia general es hacia arriba. La tendencia, acuérdense que es la línea que sale aquí, que es la media ponderada, ¿no? Entonces sale más o menos por aquí. Bien, ¿qué ha ayudado a esto? Bueno,
pues el transporte, la tecnología, lo que hemos hablado, he estado hablando en las últimas clases, eso ayuda muchísimo a que la economía internacional sea más dinámica. ¿Qué es lo que comerciamos? Bueno, comerciamos, ustedes saben, diferentes cosas. Dividimos sector primario, secundario y terciario, entendido por el primario, los productos que no tienen valor agregado, que son productos de la tierra, como agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Tenemos el sector secundario que ya tiene un valor agregado, ya un proceso industrial, aunque sea mínimo, que le agrega valor a la producción. Y tenemos el sector terciario, que es el servicios, que también le llamamos nosotros con captación de divisas, que son la prestación de algún tipo de, digamos, trabajo en específico, servicio que se cobra, ¿no? Por eso es lo que de alguna manera comerciamos entre los países. Si se fijan, la composición, de acuerdo a la OMC, para este año 2003, vamos a ver los últimos datos en la siguiente clase para que vean cómo está el comercio ahorita. Pero bueno, en general, sigue prevaleciendo. En el 2003 era manufactura, agricultura, minería y servicios. Si fijan ustedes, lo más grande es manufactura, lo sigue servicios, minería y el último agricultura. Esos dos pertenecen al primario. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ok, la corporación multinacional y contratación externa. La corporación multinacional, ustedes saben, son las empresas que están posicionadas en todos lados en el mundo. Así lo llamamos fragmentación de procesos productivos. Se dio con mayor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial. Luego vino un cambio de viraje, lo platicamos en la última clase que veíamos la gráfica en los 70, 60, 70. Cambia el modelo y eso incrementa considerablemente el comercio. Lo veíamos exponencialmente cómo aumentaban los niveles de comercio por el uso de tecnología y con la fragmentación de los procesos productivos. Otro punto importante es la contratación con el exterior o el outsourcing. En México ya el outsourcing está siendo regulado porque se ha prestado para malas prácticas. Pero en general, el outsourcing lo que ayuda es brindarle el servicio a otro sobre algo que no gira o sobre un servicio sobre el que no gira tu principal o tu, digamos, si yo me dedico a la construcción, alguien que me brinde algo, pues que sea paralelo para yo no mortificarme por eso, sino solo por construir. En México se estaba dando el outsourcing inclusive para evitar yo contratar a la gente y evitarme la relación laboral y pagarles antigüedad y pagar una serie de prestaciones de ley que tenían. Eso ya se evitó ahora con la reforma y están obligando a los patrones, pues obviamente ya a registrar a sus trabajadores. Pero son modalidades. Todo esto lo vamos a ir aclarando conforme va pasando el curso. Vamos a ir entrando a detalles, pero el outsourcing es eso, es brindar un servicio de algo especializado a otra empresa. Pero bueno, los trabajadores son míos. Bien. En los países en desarrollo, bueno, la cosa es diferente, el comportamiento es diferente, las manufacturas han ido en aumento en sus exportaciones. Lamentablemente los bienes agrícolas han venido hacia la baja, ¿no? Se ha desincentivado, o sea, ya no hay un incentivo para pertenecer al sector primario y la mayoría de la gente se va a manufactura. Que eso no es malo, que digo, no es bueno del todo, pues debe haber siempre bienes agrícolas. La gran pregunta es, ¿se pueden seguir aplicando las viejas reglas al comercio? ¿Cuáles son las viejas reglas? Bueno, todo lo que explica el comercio. Por lo tanto, para poder entender si el comercio sigue siendo el mismo que se aplicaba cuando Adam Smith escribió su libro en 1776, vamos a ver esa evolución del comercio a lo largo del tiempo. De eso se trata el curso, de entender qué es lo que pasa hoy día, de por qué está sucediendo. La siguiente clase voy a explicarles la fragmentación de los procesos de producción. O sea, cómo llegamos a lo que tenemos hoy día. Para el día jueves empezar ya con David Ricardo, ¿de acuerdo? O sea, les voy a explicar esto. ¿Cuáles eran las viejas reglas y cuáles eran las nuevas? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok, les voy a explicar cómo se veía el mundo antes a nivel de comercio y cómo se ve ahora. Y entonces, cuando vean ustedes que había un antes y un después, vamos a empezar a ver las teorías que nos van a llevar a entender cómo se dio el tránsito de uno a otro. Así que para hoy ya no hay lectura de momento. Se pueden ir si quieren avanzándole al capítulo 3 de David Ricardo, si quieren irle avanzando. Pero en la próxima clase no lo voy a tocar. El día jueves voy a hablar de eso. O sea, para el jueves sí. Para el jueves sí necesito que lo tengan leído. Pueden irlo leyendo si quieren. El día miércoles yo explico
Con un diagrama les voy a explicar en clase la diferencia entre cómo eran las cosas antes, de manera ortodoxa, y cómo es ahora. No falten esa clase, es importante. ¿De acuerdo? Para entender el contexto. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles.